Bueno, está grabando, sí, ya está grabando, ya empezó a grabar. Bueno, entonces la idea es, a ver, yo para ubicarme yo y vos agregar, ¿cómo te parece? La idea sería transmitir, en primer lugar, transmitir algo acerca de la experiencia que nosotros hemos tenido en la coordinación de un seminario, en la maestría de psicoanálisis, no, de psicopatología y salud mental, ¿no? En Ardeva. Eh, Creo que esto es algo que compartimos, pero por lo menos yo lo pienso, que una de mis preocupaciones en relación con la enseñanza que se imparte desde asociaciones psicoanalíticas es en qué medida nosotros podemos y qué podemos pensar, conceptualizar acerca de la cuestión sería de la transmisión del psicoanálisis, pero más allá de la formación específica de psicoanalistas en una institución psicoanalítica. Esto es una maestría lo nuestro, ¿no? Ahora, me parece que los dos pensamos que en tanto somos psicoanalistas, lo que la damos, eh, estamos transmitiendo algo que hace a el corazón del psicoanálisis, lo que para nosotros es el carozo de la formación eh, de alguien que transmite, se propone transmitir algo, pero que viene y tiene incorporado un esquema referencial que parte de los trabajos de Freud, pero que incluye una posición, ¿no? Con respecto, yo diría que una posición con respecto a la enseñanza, con respecto a la transmisión, y sobre todo, digo yo, me parece una posición con respecto al respeto hacia la subjetividad, ¿no? Hacia el otro como alguien diferente. Eh, y en varias oportunidades nosotros hablamos de eso después de los seminarios. Yo recuerdo que para nosotros, y a lo mejor esta es una cuestión, ¿no? Para empezar por ahí, nosotros en forma espontánea, después de cada seminario, en general, mejor dicho, no después, en el medio, porque hacíamos un break, un intervalo, nosotros íbamos a tomar un café y ahí hablábamos del seminario. Y a mí me parece que ese era un momento de reposicionamiento nuestro, de un pensar juntos acerca de qué había pasado, de qué podría pasar en la otra mitad, y un momento de reflexión. Y se me ocurre que eso, que surgió espontáneamente en nosotros, eh, in- implica una cierta manera de encarar la enseñanza, ¿no? Eh, Sí, yo ¿Estás de acuerdo? sí, estoy de Ujú. acuerdo por un lado con todo eso que decía Juan Carlos. Pensaba mientras te iba escuchando que esa situación que Mm, se da dentro de un diálogo que nosotros mantenemos a mm, lo largo de todo este tiempo que mm, estamos trabajando juntos y que tiene como ejemplo esto que ujú, vos mencionabas, como en el intervalo mm, nosotros podíamos intercambiar de un modo abierto acerca de lo que había sucedido previamente, buscando cuáles fueron los temas, por una parte, el tipo de intervención nuestra, mm, el tipo de aportes que los miembros del grupo iban realizando y de cómo a partir de nuestro intercambio precisábamos un cierto sentido
que podía estar prevaleciendo en cuanto a la comprensión de, de los temas, ¿no? Que Ujú, en ese momento estaban en los textos que nosotros habíamos dado previamente. Entonces es ujú, como si se fuera dando en el diálogo entre nosotros ujú, por una parte y en el diálogo grupal por otra parte, siendo que, bueno, por lo general nosotros armamos la cosa como siendo uno el que coordina activamente y otro el que observa y puede entonces después aportar en esos diálogos que ujú, tenemos ujú, algunos matices que pueden llegar a ser significativos para después retomar ese diálogo con el grupo. mm, Y lo que en ese terreno se va estableciendo es un pensamiento que termina siendo un pensamiento grupal, ¿no? Sobre los temas a desarrollar, pero en donde la jerarquía que impone algún tipo de tópico específico da lugar a, a un movimiento donde la experiencia personal de cada uno ayuda mm. a que ciertos temas se amplíen en cuanto a matices que hasta ese momento a lo mejor los miembros del Mm. grupo no, por su formación previa, por su experiencia previa, no habían tenido particularmente presente. A mí me parece que esto que vos decís es fundamental. Y me hace pensar en una cosa, en que la enseñanza, como vos marcás bien, se da en un contexto grupal, son los seminarios. Ahora, ¿cómo, y creo que esta sería una particularidad que queremos marcar, cómo uno piensa ese marco, que es el grupo en el que se da la enseñanza? Me parece que lo que vos decías, que acuerdo perfectamente, es que para nosotros el grupo no es solo un aspecto formal en el sentido que, bueno, se juntan una cantidad X de personas y ahí y van al instituto, a la asociación y se encuentran con un profesor que, entre comillas, sabe más que ellos del tema. Me parece que es otra manera de pensar el grupo la que nosotros ponemos en acción, que es pensarlo no como un receptáculo de información, ¿no? Sino como un elemento creador, es decir, algo produce el grupo. Y nosotros, como coordinadores, estamos atentos a ese movimiento productivo, creativo del grupo. Reparamos mucho, por eso, también, por ejemplo, en los climas grupales y la relación que hay entre esos climas, los temas que están transcurriendo en el grupo, los textos que todos hemos leído, eh, y cómo eso cómo va circulando, digamos, ¿no? Dentro del grupo. Y todo eso es un fenómeno nuevo, bastante imprevisible. Es como si uno tirara a rodar la bola, primero con los textos que da, porque son esos los que los alumnos leen, bueno, y después configurando ese espacio, ¿no? En el que ellos se juntan con nosotros y se empieza a hablar de un tema determinado. Sí, Mm, me resulta realmente muy interesante lo que vos vas diciendo, mm, cómo se va armando también entre nosotros ahora en esta grabación, sí. la cuestión que eventualmente transmitiremos Ujú, a los que quieran escucharnos en el simposio, en el Ateneo. ujú, ujú, Que estaba pensando que eh, los textos que nosotros damos contienen una experiencia clínica transformada mm, en referentes conceptuales. En ese sentido, tienen una dimensión muy movilizadora porque estos autores mm, han tenido la capacidad de integrar aquello que proviene del inconsciente, de sus analizados,
y en función de eso, darle un sentido que ayuda al analizando, pero que también ayuda a otros colegas Mm. a captar lo que implica el enfrentar las manifestaciones de lo inconsciente. Eso mismo, en el momento en donde abordamos la problemática en el contexto del seminario, se pone en juego, Ujú. porque estamos todos nosotros movilizados por el hecho de estar intercambiando por una parte, pero además por las cuestiones que nos afectan en nuestros propios pensamientos previos y ciertas resistencias que pueden llegar a surgir por lo asombroso, ¿no? de aquello que algunos autores han podido graficar en sus textos. Entonces es como si en el movimiento que se da en el seminario hubiera como algo disruptivo en juego que vamos integrando, dialogando entre nosotros y mostrando los efectos que por momentos pueden ser perturbadores y por momentos pueden llegar a ser esclarecedores, que van circulando entre los que conformamos ese grupo. Seguramente en cada uno de nosotros eso deja marcas distintivas y diferentes, ¿no? Y eso además es un proceso que a lo largo de los encuentros, a lo largo del cuatrimestre, va mostrando sus efectos, ¿no? Como lo que al principio se integraba de una manera o había ciertas dificultades para que eso ocurriera, va dando lugar como a una ampliación de la mirada grupal y por supuesto en función de los cambios que se van dando en cada uno de nosotros en ese terreno. Sí, me hace pensar esto en una cosa, em, que nosotros, al generar este marco de hablar, como estamos haciendo ahora, ¿no? Compartiendo experiencias, pensando sobre las experiencias que tenemos, eh, generamos también un lugar en el que el, el pensar no es algo que está dado, digamos. No hablamos de cosas que sabemos, sino que a partir de las cosas que nos problematizan, en este caso en el campo de la enseñanza, emprendemos una charla. Y me parece que ahí se da un fenómeno interesante para observarlo, porque tiene que ver también con cómo uno entiende esto de enseñar, de transmitir, y que es que no es en soledad, sino es con otro que se piensa, ¿no? Algo surge que no es ni mío ni tuyo, pero que surge, sí, ahí en el calor de ese intercambio, y en relación, en este caso, con una tarea específica, ¿no? Y me parece que eso eh, tiene que ver con el espíritu del cómo entendemos el enseñar, transmitir. Eh, yo me imagino una situación de confort, que es justamente la que nosotros tratamos de eh, disolver, si aparece, de alguna manera, ¿no? Eh, sería, bueno, en realidad vamos a decir lo que ya sabemos, vamos seguros, porque sabemos, los otros que están con nosotros, bueno, no saben o no saben tanto, y también estarían seguros en su lugar, bueno, tratando de escuchar, entender lo que les decimos. Eh, Me parece que ahí no habría mucho problema. Sería una situación confortable en la medida en que todos estaríamos manifiesta o latentemente de acuerdo en esos posicionamientos, ¿no? Ahora, si uno piensa, como creo que pensamos nosotros, el proceso de enseñanza, aprendizaje, transmisión, como algo que
evita la comodidad, que está dispuesto a transitar por la incomodidad que implica, por ejemplo, el no saber, el que algo que surge en un grupo pueda poner en duda, pueda cuestionarnos en nuestras teorías y en nuestra práctica también. Digo, si uno está dispuesto a eso, y no solo pasivamente, sino que pensando que es eso lo que se busca, ¿no? Que se genere algún grado de incomodidad. Mm. Porque ese es un fermento creativo y es lo que hace que uno pueda pensar el grupo, ¿no? Como un elemento creador, en tanto es a través del grupo que va circulando una información, que puede ser a Mm. partir de los textos, de una lectura activa, creativa también con respecto a los textos, Sí. ¿no? Para complementar esto que estás expresando, es una dimensión inquietante Sí. la que puede llegar a ser más fructífera en Mm. ese terreno de intercambio grupal que eh, disipa el aburrimiento, ¿no? Porque confort es un Mm. término, pero me parece que aburrimiento es otro término que, Empanentado. que puede, Sí. sí, que puede estar emparentado y que hace entonces que el interés por lo nuevo, Mm. por lo que amplía nuestra mirada, eh, quede como amortiguado Mm. y se pierda lo que me parece que nosotros encontramos cuando emprendemos esta tarea en esos espacios, que es la diversión, ¿no? Mm. Esto de poder jugar con lo diverso, del impacto emocional que producen los textos, porque los referentes, por un lado, son los textos, y los textos se refieren a la clínica. Entonces es Mm. como si estuviéramos intercambiando con una materia viva, ¿no? Como Sí. si hubiera en eso algo de la vitalidad que también buscamos encontrar cuando trabajamos con nuestros analizando, ¿no? Mm. Que lo rígido que contrarresta lo mortífero se transforme en lo inquietante que da lugar a lo vital. Sí, sí, sí. Este, y una cuestión interesante me parece también para pensar la cuestión de la enseñanza y demás, es que se trata de conocimientos, ¿no? Uno habla de conocimientos. Eh, y yo me pregunto, ¿cómo instrumentar en este campo de la enseñanza y de la transmisión ese posicionamiento subjetivo del analista que parte de lo que algunos han llamado la docta ignorancia, o que Mm, parte del no saber, no del saber? mm, sí, ¿Cómo instrumentar esa posición, digamos, ¿no? sí. Que tiene efectos? Tiene efectos, Mm. creo que nosotros podemos percibir esos efectos a través de Mm. nuestra experiencia. Y pensaba que esto que vos decías recién, Juan Carlos, delimita, ¿no? Que ese espacio no es un espacio de acumulación de conocimientos, sino que es un espacio que tiende, espera que haya alguna transformación en las mentes de cada uno de los que estamos allí interactuando en función de ese diálogo grupal que es el que nosotros tratamos de sostener como el encuadre básico, ¿no?, de nuestra tarea. Está bueno eso y creo que eso se complementa con esto otro, que en realidad uno podría decir que el objetivo no es tanto precisar un saber, ¿no? Sino poder hablar acerca de lo que, bueno, en este caso, los textos
¿no? Disparan en uno, y que ese poder hablar es infinito, y que por eso nosotros también necesitamos ese espacio nuestro, Sí, ¿no? En el que lo que hacemos es seguir hablando, ¿no? Una sí. especie de una conversación que lo interesante es este, que no concluye. No concluye, pero la grabación esta sí me La grabación parece. concluyó, sí, 20 Concluyó. minutos, está Sí, perfecto. está perfecto. Y así la hablaremos. Dale.